¿Algún consejo que le puedas dar al emprendedor chiquito, sobre todo que su principal dolor de cabeza es el tema logístico? Creo que lo que tienes que hacer es que tu proceso sea automatizado y simple, lo más simple que puedas, ¿no? Pero sin duda mi consejo sería que todo se automatice a través de una plataforma, que le apuesten muchísimo a la automatización, que le apuesten muchísimo al no tener que hacer todo con capital humano, que el negocio se vea mucho más robusto de lo que es en un inicio y eso te permite pues, agarrar mucho más tracción para escalar. Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Tengo por aquí otra vez a Héctor, que nos va a hablar ahora de Taker. Hola Héctor, bienvenido otra vez. Gracias de nuevo, excelente. Oye, pues hablamos en el episodio de tu emprendimiento, que me encantó este episodio, de cómo se regresaron a Monterrey para que tú puedas iniciar este camino de Taker. Y te preguntaba si levantaste capital o no. Platícanos de cómo empezó todo. Claro, sabes que nosotros sí volvimos a México. La verdad no sabía todavía que iba a empezar con Taker. Fue una decisión que tomé más aquí, pero sí era un tema de e-commerce que quería hacer o traía la inquietud. Entonces, sobre el levantamiento de capital, sabes que siempre intenté no hacerlo. De hecho, hasta el momento nunca he levantado capital Taker. Creo que es algo que nos ha permitido tomar muy buenas decisiones rápidas. No nos tiene con cierta presión que creo que algunas empresas que levantan capital, de lo cual no estoy para nada disgusto, al contrario, creo que es una súper buena técnica y necesidad a veces en cierto camino del emprendimiento. Nosotros decidimos no hacerlo. Hasta el momento somos bootstrapping, 100% capital de la empresa, reinversión, algunos apalancamientos muy naturales y eso nos ha servido mucho, te digo, para no tener esa presión. Entonces, ya que decidimos empezar con Taker, que ha evolucionado Taker en el pasar del tiempo, que hoy básicamente lo resumiste muy bien. Somos un integrador logístico de envíos en México. Eso es básicamente lo que hoy por hoy somos, mucho más cargado a la parte tecnológica que a la parte operativa. Pero en su momento era todo lo contrario. Éramos mucho más operativos que tecnológicos. En su momento no teníamos un departamento de tecnología, perdón. Teníamos un departamento de operación, teníamos unidades. Tenemos algunas unidades hoy de forma muy estratégica y para una cierta oferta de valor a los clientes, pero pues la operatividad directa pues dejó de ser uno de los diferenciadores que nosotros tenemos. Lo que hacemos básicamente es aprovechar la operación de muchos otros transportistas y de la infraestructura logística para poder hacer llegar los paquetes a cualquier parte de la República a través de la tecnología, de esta plataforma. Entonces, pues cada vez es más importante para nosotros hacer inversiones tecnológicas, cada vez es más complicado porque requerimos talento mucho más preparado, mucho más costoso, ideas más rápidas, innovaciones, y entonces, bueno, el capital obviamente se empieza a convertir en un tema altamente relevante. Hasta el momento no lo hemos hecho. Entonces, así está más o menos el camino de Taker. ¿Y cómo le hiciste para que eso jalara? Empezando, me platicabas hace rato que pues Taker empezó como muy local aquí en Monterrey, con su propia flotilla y luego creces al nivel nacional. ¿Cómo empieza a darse eso? Fíjate que, a ver, inicialmente te platicaba del proyecto Las Máscaras, detecté de alguna manera que había un embudo ahí importante al final para hacer los envíos, además de que eran carísimos y estaba muy complicado. Entonces fue, oye, ¿sabes qué se puede hacer rápido? El tema de los envíos locales. Alguien que quiera mandar de un municipio a otro, que obviamente hay un mercado importante, el e-commerce está creciendo, hay tiendas de Shopify, de WooCommerce y de cualquier cosa que existiera en ese momento, pues vamos a ofrecerles el poder enviar los paquetes. Y así fue como empezamos. Compramos unas motocicletas, unas itálicas en ese momento, hicimos un MVP, dijimos vamos a ver si funciona antes de arrancarnos como el borras, veamos que esto verdaderamente tiene una oportunidad. Y sí, se validó muy rápido. Nos dimos cuenta que la gente requería el tema de los envíos. La verdad es que existía Uber en ese momento, pero era algo que era muy caro y además la gente, la verdad, no tenía mucha confianza del tema de enviar un paquete con alguien que no conozco. Y entonces era más el tema de a través de una plataforma. Entonces hicimos una plataforma muy práctica y con una plataforma me refiero a un Google Forms que conectamos, etcétera. Y con eso logramos hacer el MVP. Empezamos a hacer envíos locales y después de los envíos locales y teniendo un volumen ya un poquito más considerable y habiendo probado que esto era negocio, empezamos a comprar más unidades y luego detectamos que había un porcentaje importante de paquetes de la logística del cliente que nosotros no estábamos atacando, que eran los envíos nacionales, como mencionas. ¿Cómo le hiciste en ese momento para captar clientes? ¿Y cómo te enfocaste en, pues déjame encuentro negocios que estén aquí en Monterrey? Pues sabes que sí fue en Monterrey, como bien lo mencionas, pues es nuestro mercado. A mí me gusta mucho el tema de la venta. Creo mucho en hacer todo lo que se necesita para vender, tocar puertas, buscar contactos, etcétera. Yo me apoyaba mucho de Google Maps
bastante, oye, dónde estamos ubicados nosotros, qué negocios hay relativamente cerca, pues ahí te aparece el teléfono, etcétera, y empezaba con eso a veces a visitar o a veces a llamar, yo personalmente. Y así fue como empecé. Entonces les explicaba que era Taker, qué es lo que estábamos haciendo. Era muy complicado en ese momento porque la gente te depositaba, te mandaba la ficha, esa ficha tú la acreditabas, unas horas después ya tenías tu dinero. Era como un proceso largo, ¿no? Pero al final pues la gente empezaba a confiar y en ese momento éramos de lo más avanzado que había. Luego ya empezaron el tema de las pasarelas de pagos, que ya existían, pero no tan adaptadas como el día de ahora. Y entonces la gente pues, fue confiando en nosotros y eso fue lo que nos permitió hacer un famoso boca a boca de recomendación. Y eso fue lo que ayudó a Taker a que empezara a crecer y tener sus primeros clientes, ¿no? Después, esos clientes, platicando con ellos y tratando de obtener input, feedback, nos decían, oye, pues tengo 100 envíos, por decir un ejemplo, y decíamos, oye, ¿pero cómo tienes 100 envíos si yo hago 20, no? Entonces, ¿qué pasó con los otros 80? No, pues es que los otros 80 van a otras partes del país y tú no tienes cobertura. Y así empezó una recurrencia de clientes. Y dije, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un upselling muy natural que podemos hacer con los mismos clientes, que ya confían en nosotros, que ya nos están pagando, y hoy estamos haciendo que se partan en dos soluciones. Una que somos nosotros y otra, pues que no sabemos hoy quién es, ¿no? Entonces, pues si ya están confiando en nosotros, ¿por qué no hacemos que nos den también sus envíos nacionales? Y fue cuando empezó el tema de vamos a buscar acuerdos comerciales, vamos a ver cómo poder quedarnos con esos envíos también, y donde empezamos el tema de la necesidad de una plataforma que nos permitiera vía web service o vía API conectar las cosas para que a su vez pudiera haber una integración con Shopify, con WooCommerce y se hicieran las cosas mucho más sencillas. O en ese momento, ¿cómo veías a tus clientes? Que me gustaría saber qué tipo de clientes eran, grandes, chiquitos, con quién trabajabas, para luego poderte expandir al mercado nacional. Pero ¿qué identificaste que dijiste? Aquí hay una oportunidad de ser el intermediario para ponerlo en contacto, porque no iban a cambiar de servicios de paquetería. ¿Y tú cómo te ibas a entrometer ahí? Claro, mira, el tema de los envíos, por una parte, tristemente, como muchos servicios en México, sigue siendo todavía un servicio de precio, ¿sí? O sea, el precio es, digo, en todos los sectores, pero de veras en logística es un tema muy importante. Entonces nosotros entendimos inicialmente que era un tema de precio, tratamos de buscar muy buenos acuerdos comerciales, dicen que bien comprado, casi vendido, entonces es importante que llegues de manera muy agresiva a poder negociar para que eso te dé un spread para de alguna manera poder ofrecer algo mejor que los demás en tema de precio. Entonces era algo muy importante en esa etapa. Sin embargo, no era lo único. O sea, nosotros decíamos, oye, tengo un mejor precio y tengo estas otras cosas, ¿no? Yo te recolecto, yo te ayudo a integrar tus cosas, tienes un ejecutivo de cuenta, siempre estamos para ti, 24/7. O sea, era muy personalizado al principio, cosa que después para escalar se complica, ¿no? Pero así fue como empezamos. Pero siempre tuvimos claro que el precio no podía ser el diferenciador. Entonces nos quisimos alejar de esa parte. Hoy la verdad es que el precio no es algo que nosotros ofrecemos en nuestra oferta de valor. Pero no fue nada sencillo, pero esos fueron los diferenciadores iniciales. Entonces, ¿cómo hacíamos que la gente confiara en nosotros? Oye, tengo un mejor precio, te atiendo mucho mejor que lo que te atienden los demás, tengo un call center, tengo servicios locales, yo voy y recolecto, etcétera, etcétera. Y fue como la gente empezó de alguna manera a confiar en nosotros y a pasar la voz. Oye, ¿por qué crees que las paqueterías grandes, sobre todo un DHL, FedEx, UPS, no están haciendo como que esta plataforma para vender más guías? ¿Y por qué les gusta el darte el mejor precio a ti para venderlas? A ver, creo que al final es como las compras que hacemos nosotros, ¿no? Y me regreso ahorita a responder la pregunta, pero pues a lo mejor tú quieres comprar unos jeans y no necesariamente vas a Levi's, ¿no? A lo mejor vas pues a Liverpool, a Sears, a donde sea, cualquier tienda departamental y encuentras muchas opciones y una de esas es el Levi's. Entonces, pues yo creo que lo mismo queremos en la parte logística, quien está consumiendo el servicio. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues tener diferentes opciones. Ahora, no necesariamente DHL es muy buena plataforma de logística o solución de logística, sin embargo, pues no es bueno en todos los códigos postales. Obviamente hay fallas, entonces cuando empiezas a detectar que DHL atiende muy bien en el norte del país, por decir un ejemplo, pero no en el sur, bueno, pues entonces ¿a quién agarró en el sur? Entonces, si tú quieres dividir tu logística, pues ya partes tus acuerdos comerciales y eso hace que no tengas un volumen tan interesante como para que te den un precio tan atractivo. Entonces, con la cantidad de volumen que tenemos nosotros, que es importante, nos permite tener acuerdos comerciales muy considerables para poder, con todo y una ganancia, darle al consumidor final o a nuestros clientes
pues un margen bastante importante de reducción. Y eso es lo que hace que sea atractivo, porque puedes entrar a la plataforma y puedes consumir cualquiera de los servicios con cualquiera de los transportistas que tenemos a un precio que no podrías alcanzar. Entonces, de entrada te diría, es como lo más atractivo número uno de forma inicial. El tipo de cliente para eso me preguntabas, pues es el cliente de recurrencia. Nosotros buscamos un cliente que todos los meses lo vamos a ver ahí. Nos interesa mucho la recurrencia, el poder hacer un forecast ordenado, saber que vas a estar aquí el siguiente mes, si te cuidamos, etcétera. Y tratamos de ser súper cuidadosos con el servicio, con los clientes, con las inquietudes. Sin embargo, es una industria muy carnívora y es una industria muy complicada también porque difícilmente en redes sociales pues ves felicitaciones. Normalmente lo que ves es mi paquete no llegó, ya se retrasó y hay muchas cosas que no controlamos nosotros y el reto está ahí, en hacer entender a quien consume el servicio pues que nosotros somos una plataforma que integramos, somos un tercero. Claro que somos responsables de un gran número de servicios y de integraciones que se hacen en medio, en el centro, pero pues no somos responsables de llevar el camión hasta la casa de quien le vamos a entregar, ¿no? Entonces hay robos, hay retrasos, hay inundaciones, hay cosas que suceden que no las podemos controlar nosotros y tenemos que ser muy cuidadosos para informar al cliente de estos problemas para que ellos sepan de lo que se puede llegar a presentar. O sea, yo creo, digo, escuchándote, que es una oportunidad por cómo está construido el país, ¿verdad? De justo hay zonas que no son tan fáciles de llegar a ellas, a diferencia de en Estados Unidos o en Canadá pudiera ser, ¿verdad? Claro. Cómo es tan fácil pedir algo que vas a recibirlo en menos de 24 horas y pues tienes Prime que tiene Totalmente por todos lados. ¿Cómo compites contra eso que al final de cuentas a mí se me hace que es una bola de cristal el cómo está Estados Unidos o Canadá, que eventualmente vamos a llegar ahí y ahorita pues tienes tú la oportunidad de que México está rezagado. Claro. Pero eventualmente va a estar así. Sí, yo creo que, a ver, el negocio tiene que ir evolucionando y te tienes que ir adaptando, sin duda. O sea, hemos hecho muchas cosas. No me atrevería a decirte que hemos pivoteado porque la realidad es que, pues si ves Taker como empezó a como es hoy, no hay algo que se pueda considerar que pivoteamos, pero sí, hemos tenido que evolucionar sin duda. Y creo que es algo que vamos a tener que seguir haciendo. Creo que la ola apenas está llegando a México. Y pues tenemos que saber surfearla y adaptarnos, evidentemente. Entonces, tenemos que tener muchas soluciones en el camino, muchas más cosas que ofrecer, adaptarnos a las necesidades de los clientes, saber escuchar al cliente, porque a veces uno cree que esto es un gran producto porque yo creo que es un gran producto y lo va a vender, y no, hay que hacer un gran producto escuchando al cliente y diciendo, oye, mira, me están pidiendo esto, aquí es donde está una oportunidad. Entonces, para poder competir con esto o estar preparados, tenemos que estar listos a ser súper dinámicos. Y eso es algo que tenemos en Taker. Ahorita que me decías de la inversión, nosotros hemos decidido, más que el tema de la inversión y de crecer de forma cuantitativa, que también lo hemos hecho de forma muy importante, pues de forma cualitativa, con el equipo, con las capacitaciones, al interior, que estén preparados, que estén innovando, que siempre traigan proyectos nuevos para poder estar adaptándonos al cambio. Entonces, pues tenemos la ventaja, más que una desventaja, al contrario, tenemos la ventaja que Estados Unidos y Canadá están aquí a la vuelta, podemos ver qué es lo que está pasando, cuáles son las tendencias y eso es lo que viene. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos? Además de que obviamente tienen una cantidad de envíos muchísimo más grande, pues que ya tienen centros de fulfillment en todos lados, ¿no? Entonces, pues no nada más es que sea más fácil hacer el envío, sino que está mucho más cerca el producto de tu casa. Entonces ya la última milla se hace algo mucho más sencillo. Aquí pues seguimos teniendo algunos problemas importantes en los que a veces un paquete tiene que recorrer todo el país y pues no necesariamente lo recorre en línea recta, sino tiene que ir a ciertos puntos de conexión. No te pueden dejar los paquetes afuera de tu casa, se los roban, allá te pueden dejar los paquetes sin ningún problema. Entonces pues hay primer intento, segundo intento fallido, eso hace que vuelvas a ir de nuevo a entregar un paquete y eso hace que el cliente esté insatisfecho, que su paquete no lo reciba. Entonces hay muchos retos. Yo creo que la parte que Taker tiene que estar preparado para hacer es pues, ofrecer más cosas que no nada más sea la parte de la guía, que hoy vamos muchísimo más allá. Por supuesto, insisto, el tema de la reventa de la guía como tal, nosotros estamos muy peleados con esa parte, creemos que no suma valor. Sí, evidentemente es una parte del ciclo y tiene que revenderse una guía porque es el core business de alguna manera, lo que está buscando el consumidor final, pero no puede ser todo. Tiene que haber muchas más cosas en el camino, muchos servicios complementarios, mucha asesoría, mucha educación logística y de e-commerce para el cliente.
y es entonces donde tenemos que evolucionar como plataforma para convertirnos en una solución muchísimo más integral y estar preparados para estos cambios que mencionas. ¿Y qué valor le quieres tú aportar eventualmente al emprendedor, al dueño del e-commerce o al negocio muy grande que tiene su tienda en línea, que no sea nada más la venta de guías? Bueno, nosotros hoy ya hacemos muchas más cosas, pero la evolución de Taker es, a ver, creo que es bien importante entender el ciclo, ¿no? El customer journey, dónde está el cliente, dónde está viviendo su etapa. Entonces no es lo mismo un emprendedor que está poniendo su tienda en Shopify o ni siquiera la tiene todavía, está vendiendo en Meta, y querer llegar a venderle 5,000 guías, no las va a consumir, ¿sí? Entonces a ese cliente pues tienes que arroparlo desde un principio y darle cierta educación para que pueda caminar, desarrollar una tienda en Shopify, que la pueda conectar, que vaya como viviendo naturalmente ese ciclo, no hay que presionarlos. Pero luego también hay un cliente pues, que si le ofreces esto pues ya no lo requiere, ¿no? Entonces este tipo de clientes no necesariamente requieren guías, requieren tecnología, requieren soluciones de un dashboard digital, requieren conexiones de web service, requieren análisis un poquito más en tema de consultoría de logística o digital que no han podido comprender en el negocio. El tema de la conectividad es bien complicado. Nosotros pues, nos hemos dedicado estos años a perfeccionar la forma en que nos conectamos con los transportistas y tenemos muy mapeado lo que tenemos que hacer para poder estar conectados muy rápido, ¿no? Cómo funciona el tema de la facturación, de los sobrepesos, de los contracargos, de los envíos irregulares, zonas extendidas, mil cosas. Entonces, todo esto que hemos aprendido en este tiempo de análisis de muchísima data, nosotros podemos sintetizarlo pues, en una consultoría muy rápido, obviamente con un cliente, y que nosotros seamos el conector inicial o el integrador para que ellos conecten con nosotros y nosotros conectemos con los transportistas, y entonces evitemos que su equipo de TI pues, se parta el lomo tratando obviamente de conectar cada uno de los carriers con diferentes acuerdos, con diferentes necesidades y cosas. Entonces, es donde entra Taker en una solución digital y donde no necesariamente ofrecemos guías. Al contrario, te ofrecemos una solución de tecnología de logística para lo que tú requieras en tu negocio. Claro. Podemos conectar un WMS, un ERP, mil cosas, ¿no? Entonces ya es un traje un poco más a la medida, que nosotros no es que estemos peleados, pero también no creemos mucho en el traje a la medida, creemos en la escalabilidad. Entonces es más, entender que ya son 3, 4, 5 clientes que nos están pidiendo algo que parece ser similar y desarrollamos un producto nuevo para poder escalarlo con más clientes que sabemos que lo van a aceptar, ¿no? Claro, aparte me imagino que en todos estos años de pues, usar el modelo de venta de guías, has podido recopilar mucha información. Mucha, sí. Y pues en todos los espectros del negocio, desde el que está en su construcción de Shopify hasta el grande, consolidado. Claro, a ver, nos sirve muchísimo eso que dices del procesamiento de data, que creo que es una de las oportunidades más grandes que tenemos en este negocio, porque pues, nos permite tener visibilidad de muchísima información que pasa para poder analizarla. Creo que el reto aquí, la responsabilidad que tiene Taker, pues es analizar esa data para ofrecer mejores soluciones. Y la verdad es que la data pues, es oro puro, porque al final puedes hacer muchísimas cosas con la data en el buen sentido. No es utilizar esa data para algún otro negocio, al contrario, me refiero a poder obtener esa data, procesar la data de todos los clientes para que el nuevo cliente que venga pues pueda consumir algo mucho más fino, mucho más atinado a la necesidad. Entonces ya puedes saber, oye, en este código postal no entrega bien X carrier, siempre tiene problemas, siempre tiene retrasos, pues hácelo saber a otro cliente, ¿no? Claro, le puedes presentar el camino recorrido de Correcto. retos y hacerle un shortcut. Correcto, y me preguntabas, para cerrarlo la pregunta, me decías, oye, ¿por qué DHL no hace estas plataformas? Bueno, creo que DHL y todos estos transportistas AAA o del tamaño que sean, que son muy robustos, pues es como querer a un fisiculturista ponerlo a hacer gimnasia, ¿no? Es muy difícil moverte, o sea, el tamaño que tienes es muy difícil que puedas llegar a ser ágil en la toma de ciertas decisiones y también el camino de su negocio los ha llevado a otro lado. Es un tema mucho más operativo, mucho más de freight forwarder, mucho más grande, cruzar fronteras, importaciones, es diferente a querer que se metan a un nicho mucho más pequeño, ¿no? ¿Y por qué digo pequeño? Porque hay muchos clientes, bastantes clientes que te pueden consumir 100, 200, 300 guías que a lo mejor pudieran no ser algo significativo para ellos, pero que acumulado pues, hace que seas un gran cliente. Entonces, ellos otra vez volviendo al ejemplo de Levi's, en vez de estarme poniendo a vender jeans, pues mejor los fabrico nada más, ¿no? Y tengo de alguna manera a mis vendedores o a mi fuerza de ventas general para que puedan llegar esos servicios al destino final o al consumidor final. Es lo que hacemos nosotros. Entonces, creo que nos complementamos bastante bien. Yo creo que a ver, de un tiempo para acá, estos integradores no somos bien vistos y creo que es un error gravísimo por parte de los carriers.
creo que cada vez nos van aceptando más, pero nosotros en realidad somos una necesidad y un complemento para ellos. La realidad es que no somos una competencia. Por supuesto hay que dejar varios puntos claros, porque pues también lo que no puedes es estar cambiando de plataformas con el mismo transportista porque hay diferentes acuerdos comerciales y se va malbaratando el servicio. Hay que cuidar ciertos puntos y tener como una cierta ética entre transportista y plataforma, pero creo que si somos cuidadosos, nosotros somos una necesidad y un súper complemento para ellos, porque tenemos la posibilidad de crecer ciertos envíos a cierto público en general, que ellos no lo pueden hacer en temas de campaña, generación de envíos, asesoría y muchas otras cosas. Claro, y a final de cuentas asesorar al cliente, ¿verdad? Que Sí. es el del e-commerce de, pues, ¿para qué está comprándole guías a DHL en un código postal donde no va a haber cobertura? Exactamente. Pues no le conviene a DHL. Y bueno, pues para cerrar me gustaría nada más, ahorita te preguntaba de algún consejo que le puedas dar al emprendedor chiquito, sobre todo que su principal dolor de cabeza es el tema logístico. Claro. De qué tiene que hacer para resolver este dolor de cabeza. Yo creo que lo que tiene, el emprendedor, en mi opinión, es bien importante que viva su ciclo y que entienda que al principio pues, tienes que hacer todo tú y lo tienes que entender y tienes que pasar por una cierta etapa necesaria, de madurez. Entonces, ¿qué podría hacer en la parte logística? Sin duda creo que trabajar con un transportista puede ser algo muy bueno. Creo que lo que tienes que hacer es que tu proceso sea automatizado y simple, lo más simple que puedas, ¿no? Si al principio te toca comprar las guías directamente con el transportista y esa es tu decisión y crees que pagar unos pesos más allá hace que estés mucho más tranquilo en el resto de tus procesos, perfecto. Pero sin duda mi consejo sería que todo se automatice a través de una plataforma, a través de un carrier, pero que haga que todo se automatice, que sea escalable. Porque al principio, pues creo que como emprendedor no pensamos hasta dónde puede llegar un negocio y luego te vas dando cuenta y dices, órale, no sabía que puede explotar de este tamaño. Y si al principio hubieras pensado el tamaño que tiene hoy el negocio, ni siquiera lo hubieras imaginado cómo construirlo, ¿no? Entonces lo que tienes que saber es, oye, si estoy pensando en 10 envíos, pues déjame pensar que voy a hacer 100. ¿Cómo podría ser 100? ¿Cuánto tiempo le voy a tener que dedicar? Entonces mi consejo es que le apuesten muchísimo a la automatización, que le apuesten muchísimo al no tener que hacer todo con capital humano. Hay muchas herramientas, muchísimas herramientas de automatización que no requieren una integración como tal de un programador, en que aunque no hables el lenguaje lo puedes automatizar y esto te permite pues, hacer muy personalizable el servicio, que la gente de este lado tenga la sensación pues, de que es mucho equipo el que hay atrás, que tengo una persona que me atiende en administración, en contabilidad y eso hace que sea muy, muy, muy importante para que el negocio sea mucho más robusto de lo que es en un inicio y eso te permite pues, agarrar mucho más tracción para escalar. Una última duda que se me ocurrió de los consejos, pero Sí. ¿tú crees que es recomendable para el emprendedor acercar su inventario a un destino para reducir la última milla o pensar en un punto en donde pues estás enviando de Monterrey, pero pues envías a todo México? Claro, yo creo que primero es bien importante el volumen. Si no tienes el volumen, la verdad es que nada sirve que tengas mucho inventario en todos lados si no lo vendes. Entonces yo me enfocaría primero en yo personalmente, en mi oficina, en mi casa, en donde sea que tengas tu emprendimiento. Primero vende, o sea, haz el volumen. Luego documenta el proceso del empaque, de todo lo que se tiene que hacer para poder embalar bien un producto y que llegue bien, porque depende mucho qué tipo de producto es. Y una vez que ya lo entiendas y tengas el volumen y verdaderamente digas, oye, le estoy invirtiendo una parte importante de mi día a no hacer nada más que empacar, es ahí donde tienes que deshacerte de ese problema para seguir vendiendo. Entonces ese 30-40% del tiempo que hoy te está quitando lo vuelves a aplicar a ventas. Pues al final, sin ventas, pues un negocio no vive. Entonces creo que ese debería ser el enfoque número uno. Pero hasta que tengas ese volumen es donde creo que debes de pasar ahora sí a un fulfillment center o a otra persona que te ayude con eso, ¿no? Y una vez que ya tengas mucho más volumen y te empiezas a dar cuenta en qué partes del país es donde más te piden, pues ahí es donde puedes ver, oye, a lo mejor me conviene poner productos cerca de, no sé, Ciudad de México, porque ahí me piden muchísimo más y mi producto lo mando express de allá. Y al resto del país no lo mando express, pero ahí sí que es donde más me consumen. Y empiezas a mapear. Todo este tipo de cosas que te digo se puede hacer con Taker y con estas soluciones que son las que te permiten en el dashboard entender a qué parte del país mandas más, de qué tamaño son tus paquetes y empiezas a entender pues, cuáles son los puntos de los que estás flaqueando y dónde puedes fortalecer un poco más todo. Buenísimo. Pues muchísimas Muy gracias, bien. Héctor. Muchas gracias por invitarme, encantado. Muchas gracias por habernos escuchado. Si te gustó este episodio y quieres resolver algún tema de logística o tienes un e-commerce, métete a la página de Grow Your E-Commerce.